Muy buenos días, ya es jueves, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que la actriz mexicana Eiza González se encuentra de visita en nuestro país. Vino a promocionar película. Sin embargo, ahí también nos habló sobre los avatares que ha tenido que sufrir ya de manera directa en Hollywood para poco a poco irse abriendo puertas, ya que no ha sido un mercado nada fácil para ella. Y pese a que aquí en México ya tenía un nombre, allá tuvo que poco a poco empezar realmente a construir el mismo. ¿Quieren saber exactamente qué pasó en torno a esta alfombra roja? Chequen esto. Eiza González, Ansel Elgort y el director de cine Edgar Wright estuvieron de visita en México para promocionar la cinta Baby Driver, El aprendiz del crimen, por lo cual se dieron cita en conocido cine de una plaza en Polanco para desfilar como todas unas estrellas de Hollywood por la alfombra roja. Eiza confesó que picar piedra en Estados Unidos le ha costado sangre, sudor y lágrimas. No hay éxito sin batalla, no hay éxito sin caídas. Yo me caí 1.750.000 veces. Muchas veces fui no vista de la manera en que me hubiera gustado, pero yo seguí trabajando y es un motivante y yo lo veo de esa manera. Cuando se le preguntó si es cierto que sostiene romance con Maluma, la hija consentida de Glenda Reina emprendió la graciosa huida. Se dice que ya está saliendo con Maluma. Por su parte, el director Edgar Wright dijo sentirse muy satisfecho con los resultados de la cinta. I think Eiza's fantastic. I think she did a great job in the movie. So I'm really pleased with her work in it, and I think she really holds her own against some Oscar winners and stuff, which is amazing. Y Ansel Elgort destacó el trabajo que se hizo en cuanto a música y efectos especiales. I think the star of the movie is Edgar Wright. I think the director did such an amazing job, and there wouldn't be this story without Edgar. One reason this movie is so special is because it's new and it's original and it's a new story, and it's all from Edgar's mind, and I think he did such a fantastic job with this film. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Será el próximo 24 de agosto cuando se presenten los ex integrantes de la primera generación de la Academia en el Auditorio Nacional. Ellos están felices. Ahí únicamente los que de plano no pudieron por sus compromisos de trabajo participar es Yair y Nadia. Sin embargo, de ahí en fuera todos van a estar y en el Auditorio Nacional y con un lleno ya absoluto porque ya vendieron todos los boletos. ¿Quieren saber exactamente qué nos dijeron? Chequen esto. Será el 24 de agosto cuando los exalumnos de la primera generación de la Academia se presenten en el Auditorio Nacional para celebrar los 15 años de haber aparecido por primera vez en el reality show. Y para seguir invitando al público a que no se pierdan su magno recital, ofrecieron una firma de boletos afuera de las taquillas del Coloso de Reforma, en donde por más de 2 horas, Víctor García, Laura Caro, Toñita, María Inés, Estrella, Gwendolí, José Antonio, Héctor Zamorano, Miguel Ángel, Raúl Sandoval y Alejandro Hernández convivieron con sus fans y varios pequeños que iban en compañía de sus papás. Cuando se le preguntó a Víctor García y a José Antonio si aún existe la posibilidad de que Yair y Nadia se sumen al proyecto, así contestaron. Por nosotros encantados. Yo no dudo que en algún momento a lo mejor nos podamos topar, pero realmente ahorita estamos enfocados nosotros 12 personajes en comunión para brindarles lo mejor al público. Miriam dijo sentirse emocionada por lo que vivirán en el concierto. Estamos con músicos en vivo, vamos a cantar un tema que es nuestro más reciente sencillo que se llama Inseparables. Y Raúl Sandoval confesó que después de dicho proyecto le gustaría hacer casting para la bioserie sobre la vida de Pedro Infante. Curiosamente yo estaba buscando el proyecto de Pedro Infante, que primero se iba a producir en TV Azteca. Yo pedí la oportunidad de hacer el casting ahí, entonces me empecé a preparar, empecé a tomar clases y todo, y ya me venía preparando desde hace mucho tiempo, haciendo acrobacia en moto, entré a clases de vuelo, y luego resulta que allá no se hizo, que ahora va a ser en Televisa, y yo sigo esperando la oportunidad de hacer por lo menos el casting. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los famosos. Bueno, continúan los dimes y diretes en torno a Ingrid Coronado y Fernando del Solar. Y es que Ingrid Coronado asegura que la familia de Fernando del Solar era demasiado metiche y por esta situación tuvieron que terminar, la relación después de que también le estaba padeciendo la enfermedad del cáncer, que sigue, por cierto, en tratamiento. Para eso les preparamos esta información del mundo de los espectáculos y el carrusel de la información. ¿Quieren saber exactamente de qué se trata? Chequen esto.
Hoy en el carrusel de los espectáculos, el que ha sorprendido a propios y extraños con su nueva apariencia rejuvenecida es el actor Macaulay Culkin, quien lleva varios años sin aparecer en la pantalla grande. Y es que fue captado saliendo de una tienda de autoservicio durante el rodaje de la película Changeland, filme ambientado en Tailandia, en el cual se desempeña como director. Y es que tras haber dejado las drogas, el actor de Mi Pobre Angelito luce 20 años más joven. Tal parece que los dimes y diretes entre Fernando del Solar e Ingrid Coronado aún no terminan, pues mientras la conductora aseguró en un programa que su matrimonio con el argentino había terminado pues la familia de él era muy metiche y controladora, el conductor reveló que el verdadero motivo por el cual Ingrid decidió pedirle el divorcio fue cuando le sugirió quitar la habitación de Emiliano, ya que el joven prácticamente vivía con Charly López, su papá. Las integrantes de Horóscopos de Durango presentaron a través de sus redes sociales su nuevo sencillo titulado No más te falto yo, y aquí te lo presentamos. No más te falto yo, pa' que no vuelvas a sufrir por un idiota. Te juro que puedo sanar tu alma rota, esa carita triste pasará la historia. Karenka y Liz Vega viajaron hasta la ex hacienda del Muerto en Nuevo León para filmar el video de su tema Dame, el cual también cantan al lado de Julio Camejo. Dame, 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 un besito suave, bebé, lo que quiero es besar tu boca, lo que quiero es volverme loca. 21 Noticias, Berenice Ortiz.